Hola a todos. Bienvenidos a Historia No Contada, el canal donde exploramos los momentos más heroicos de la historia. Hoy vamos a profundizar en uno de los episodios más inspiradores y decisivos en la historia de Israel, la revuelta de los Macabeos, que tuvo lugar entre 167 y 160 a.C. Este periodo permitió al pueblo judío preservar su identidad y fe en medio de una dominación extranjera y estableció una breve autonomía que marcó un punto de inflexión en su historia. Para comprender este conflicto, debemos analizar el contexto. En el siglo II a.C., el Imperio Seleucida era una de las potencias que dominaba la región, un vasto territorio que había surgido tras la muerte de Alejandro Magno en el 323. Alejandro había conquistado gran parte del mundo conocido, pero su imperio se desmoronó después de su fallecimiento. En lugar de una continuidad de su reinado, sus generales se dividieron sus conquistas, y surgieron los Ptolomeos que gobernaron Egipto, los Antigónidas en Macedonia y, más relevante para nuestro tema, los Seleucidas en Siria, quienes dominaron Judea, la tierra natal del pueblo judío. Estas dinastías no solo competían militarmente, sino que también buscaban imponer la cultura helénica. Cuando Antíoco IV Epífanes ascendió al trono del Imperio Seleucida en el año 175, sus ambiciones iban más allá de mantener el control sobre sus territorios. Tenía una visión de un imperio culturalmente unificado. Para él, eso significaba que los diversos pueblos bajo su mando adoptaran la cultura y religión griegas. Judea, que hasta entonces había disfrutado de una relativa autonomía bajo los Ptolomeos, pasó a manos seleucidas y se convirtió en blanco de la hellenización forzada que Antíoco impulsaba agresivamente. Sin embargo, para la sociedad judía, que era profundamente devota y con una tradición religiosa y cultural muy enraizada, esta imposición fue percibida como una amenaza directa a su identidad y espiritualidad. Antíoco promulgó una serie de decretos destinados a eliminar las prácticas judías y reemplazarlas con ritos helénicos. Entre estas imposiciones se encontraban prohibiciones estrictas sobre costumbres esenciales para los judíos, como la observancia del Sabbat, la circuncisión y la lectura de la Torá. Pero la agresión no se detuvo allí. En un acto que el pueblo judío interpretó como una profanación, el Templo de Jerusalén, el sitio más sagrado de la fe judía, fue convertido en un santuario en honor a Zeus. Se obligó a la población a participar en sacrificios paganos, y el templo fue adornado con imágenes y símbolos griegos que ofendían profundamente sus creencias. Estos actos no solo representaban un ataque cultural, sino también una humillación para el pueblo judío, ya que el templo era el corazón espiritual de su vida religiosa y comunitaria. La situación se volvió insostenible, y el descontento se fue acumulando en las comunidades judías que se resistían a perder su libertad espiritual. Finalmente, el estallido de la revuelta se produjo en el pequeño pueblo de Modín, donde un sacerdote llamado Matatías, junto a sus 5 hijos, se negó a obedecer la orden de las autoridades seleucidas de realizar un sacrificio pagano. En un acto de desafío que resonaría en todo el pueblo judío, Matatías mató a un funcionario seleucida que trataba de imponer este rito, marcando el inicio de la revuelta de los Macabeos. Matatías, aunque ya mayor, asumió el liderazgo de esta rebelión inicial, pero poco tiempo después falleció, dejando el mando en manos de su hijo Judas, apodado Macabeo. Este apodo, que significa martillo, alude a la fuerza y la determinación con la que Judas encabezó el movimiento. Aunque los Macabeos carecían de los recursos y la fuerza militar del Imperio Seleucida, la astucia de Judas y sus conocimientos del terreno local les dieron una ventaja. Utilizando tácticas de guerrilla, Judas y sus hombres emboscaban a los soldados seleucidas en áreas montañosas, aprovechando el conocimiento que tenían de la geografía de Judea. Estos ataques sorpresa resultaban devastadores para los seleucidas, que, pese a su superioridad en número y armamento, no estaban acostumbrados a pelear en un terreno tan hostil y en esas condiciones. Una de las victorias más significativas de los Macabeos fue la batalla de Bet-Sur, en el año 164. En esta confrontación, el ejército de Judas logró derrotar a una fuerza seleucida mucho mayor, lo que les permitió tomar Jerusalén y, lo que es aún más importante, recuperar el control del Templo de Jerusalén. Tras años de profanación, los Macabeos comenzaron el proceso de purificación del templo,
un acto que tenía un valor tanto religioso como simbólico para el pueblo judío. Según la tradición, durante esta rededicación del templo, se encontró una pequeña cantidad de aceite puro, suficiente solo para un día, pero que milagrosamente ardió durante 8 días, permitiendo que se produjera más aceite. Este milagro se celebra anualmente en la festividad de Hanukká, que simboliza no solo la victoria militar, sino también la resistencia espiritual del pueblo judío en tiempos de opresión. A pesar de que los Macabeos lograron tomar Jerusalén y restaurar el templo, la lucha estaba lejos de haber terminado. Los seleucidas seguían representando una amenaza constante, y Judas Macabeo continuó liderando a su ejército en varios enfrentamientos adicionales. Aunque contaban con el fervor y la valentía de sus combatientes, los Macabeos se enfrentaban a un enemigo que tenía a su disposición los vastos recursos del imperio seleucida. En el año 160, Judas murió en una batalla, lo que representó un golpe devastador para el movimiento. Sin embargo, la resistencia no se desmoronó con su muerte. Jonatán, uno de los hermanos de Judas, asumió el liderazgo, y bajo su dirección los Macabeos consolidaron sus posiciones. A medida que el conflicto se prolongaba, la situación política dentro del imperio seleucida comenzó a desmoronarse, con luchas internas por el poder que debilitaron su control sobre las provincias. Aprovechando esta situación, Jonatán y su hermano Simón lograron negociar una cierta autonomía para Judea. Con el tiempo, esto resultó en la fundación de la dinastía Asmonea, una línea de gobierno judío independiente que gobernaría Judea durante casi un siglo. Este fue el primer gobierno autónomo judío desde la caída del reino de Judá, y su establecimiento representó un triunfo sobre la opresión extranjera. La revuelta de los Macabeos fue mucho más que una serie de batallas, fue una lucha por la identidad, la cultura y la libertad espiritual. Su éxito inspiró a otras naciones oprimidas a levantarse y luchar por su libertad, y envió un mensaje claro al mundo antiguo: los imperios no son invencibles, y los pueblos que luchan por su libertad y sus creencias pueden desafiar incluso a los poderes más formidables. El legado de los Macabeos perdura hasta el día de hoy, especialmente a través de la festividad de Hanukká, que conmemora tanto el milagro del aceite como la perseverancia de un pueblo en su lucha por preservar su identidad. Hanukká es un recordatorio anual de que la libertad religiosa y cultural son derechos fundamentales, por los que vale la pena luchar. Además, este episodio sigue siendo un referente de cómo la fe, la determinación y la unidad pueden triunfar sobre la opresión, independientemente de cuán poderoso sea el enemigo. En conclusión, la revuelta de los Macabeos fue un momento decisivo en la historia de Israel. No solo permitió al pueblo judío restaurar su libertad religiosa, sino que también condujo a un periodo de autonomía política que duraría casi un siglo. Las estrategias de Judas Macabeo y el coraje de sus hermanos cambiaron el curso de la historia, dejando una marca imborrable que ha inspirado a generaciones de judíos y no judíos por igual. Gracias por acompañarnos en este episodio de Historia No Contada. Si te ha gustado este viaje por el pasado, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros episodios. Nos vemos en la próxima.